queremos recordarle que para la emisión del certificado es necesario que cada uno haya podido registrarse, ¿no?, de manera correcta e ingresar al grupo de WhatsApp, ahí donde que justamente se encuentra en los comentarios. También recuerden que la asistencia se va a tomar en cuenta. No olviden suscribirse a nuestras plataformas virtuales y activar todas las notificaciones para mantenerse siempre informados de nuestros nuevos cursos, ¿no?, que se pueden llegar a abrir. Bueno, esta noche presentamos el webinar con la temática de populismo penal y es para todos nosotros un gran honor poder contar con la presencia del máster Manuel Alejandro Sanabria Quirós. Él es magíster con la licenciatura en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, ¿no? Además, cuenta con cursos de posgrado, es masterado en Derecho Constitucional, especialista tanto en educación superior y docencia universitaria. Cuenta con un diplomado en negociación, conciliación y arbitraje para la resolución de conflictos. Y además es maestrante en Derecho Penal y Procesal Penal, ¿no? Ahora sí, damos la bienvenida a nuestro disertante de esta noche. Muy buenas, Magíster. Sea usted bienvenido a la sala y adelante, por favor. Muy buenas noches, muchas gracias, Jair. Muy buenas noches a todos, estimados doctores. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Muy Perfecto, bien, claro. muchas gracias por la confirmación. Bueno, vamos a dar pie a lo que es algo que, la verdad, desde mi punto de vista, es necesario aclarar, ya que en el tema constitucional, el tema penal, hemos estado viendo ciertas situaciones que superan la realidad, podría decirse. Hoy en día también estamos viendo los linchamientos mediáticos. En algún momento escuché justamente al doctor Boris Arias, magistrado del Tribunal Constitucional, docente mío en su momento en tema constitucional, gran profesional, muy capacitado, hablar del tema de justicia por mano propia en redes digitales, ¿no? El tema de opinar ciertas situaciones en lo que es la presunción de inocencia. Mucha gente confunde el tema de detención preventiva o prisión preventiva, como manejan algunos autores, con la pena de cualquier caso, digamos, o de cualquier delito, en todo caso, por ejemplo, el delito de asesinato, ¿no? Delito de asesinato, que su pena es de 30 años, pero bueno, al presunto autor, de acuerdo a las medidas cautelares 234 y 235, conforme al 233 del Código de Procedimiento Penal, hay un máximo de 1 mes a 6 meses de detención preventiva para que el Ministerio Público investigue y se asegure la presencia de esa persona en todos los actos investigativos, ¿no? Para evitar cualquier tipo de nulidades, que eso vamos a ver en tema procedimental. Pero le dan 1 mes, le dan 6 meses y la gente, en redes sociales especialmente, malinterpreta y empieza a decir, qué corrupto el Ministerio Público, qué corrupta la sociedad, qué corrupto el sistema. Ha asesinado y la ley dice 30 años y le han dado 6 meses. Qué corruptos todos. Cuando no es así. No se está llegando en el fondo. Los medios de comunicación también no aclaran ese aspecto, que es detención preventiva a el tema de una pena ejecutoriada. Ese es un primer punto que efectivamente está causando confusión. De acuerdo a lo que podemos ver, el populismo, que es la corriente o un estilo político prácticamente que hoy en día ha dividido a la sociedad entre un pueblo desamparado, podría decir, y la clase política que miente, que se ha caracterizado por líderes supuestamente carismáticos que están a favor del pueblo y bueno, más o menos van solamente hablando de las emociones a las masas, olvidando de lado
sus funciones, lo que tienen que hacer, generando confusión prácticamente, generando un antagonista en el pueblo, por así decirlo, y lo manejaba una de las doctoras, el antipueblo, y nosotros, el pueblo que está dañado. Prácticamente esa confusión genera una transversalidad ideológica que no pertenece a una sola postura, sino que existen expresiones populistas tanto de izquierda como de derecha, pero al final no sabes qué está pasando. Y lamentablemente ese es el tema, tal vez de fondo, que vamos a poder en esta clase poder debatir. Tantas situaciones que están pasando hoy en día, dejando en lado la presunción de inocencia en parte, dejando a un lado también los derechos de la víctima y solamente nos vamos al interés de políticos que solo piensan en sus bolsillos, de políticos que hacen suyo el discurso o sus funciones, por así decirlo, cuando sabes que es su trabajo. O sea, yo no le voy a pagar, y eso los que pagamos impuestos sabemos muy bien, que efectivamente estos impuestos van destinados, efectivamente, para los tres pilares fundamentales que son educación, salud y trabajo, pero más allá de eso, para todo el funcionamiento que hace el Estado de manera dirigente por un tiempo determinado, porque estados eternos no hay, o no hemos visto, y tal vez uno ha querido serlo en su momento, del 2006 al 2025, podría decirse, ha querido serlo, y se ha demostrado que no, pero ha sido un Estado muy populista en su momento, que ya vamos a dar unos ejemplos claros y precisos. Pero en ese sentido, no, el poder no es eterno, ¿no? Y otros dicen que vienen como grandes salvadores y nos dicen, nos hablan de que esto voy a hacer. Incluso el actual vicepresidente en ejercicio, yo soy la garantía. ¿La garantía de qué? ¿Cuál es tu función? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Conoces la Constitución? ¿Qué te dice el artículo 108? Los deberes de los bolivianos. Y especialmente, numeral 8, denunciar y luchar contra la corrupción. Si no si estamos precisando, ¿no? Es tu trabajo y es de conocimiento de todos. Yendo a eso, no podemos hacer por eso decir, como ven en la imagen, yo voy a hacer cuando es tu trabajo. Y no vamos a determinar también que la sociedad, que en algún caso no está empapada, entendida o sabe de sus funciones, pueda comentar. Tienen el derecho a ser informados, pero no pueden hacer comentarios de linchamiento o ser juez y parte, o a la vez juez, jurado y verdugo, como se maneja, sin saber lo que implica la teoría del delito, la teoría del caso, las garantías constitucionales, ¿no? Y sin saber el caso en concreto. De esa situación, efectivamente, ha existido mucho debate y es necesario, por ese mismo punto, entenderlo. Entonces, ¿qué decimos? Cuando hablamos de populismo también penal, también hablamos del denominado populismo punitivo, que constituye uno de los fenómenos más relevantes del derecho penal contemporáneo actual, que se caracteriza por la utilización del sistema penal como instrumento político para obtener apoyo electoral mediante endurecimiento de las penas, la creación constante de nuevos delitos, que es necesario, la, restric la restricción de las garantías procesales, que eso sí es la afectación, y generalmente, como respuesta inmediata a hechos delictivos, un gran impacto mediático ante la sobra de la base de evidencia científica o estudios criminológicos, solamente la emoción. En la actualidad, prácticamente todos los sistemas democráticos enfrentan manifestaciones del populismo penal. América, Hispanoamérica, ¿no? O latina, como se hace en el tema popular, representa uno de los escenarios donde este fenómeno ha tenido mayor crecimiento debido a qué? A los altos índices de criminalidad, efectivamente, desde México hasta Chile. Percepción de inseguridad, todos.
influencia de los medios de comunicación y medios amarillistas en parte, utilización de política en el medio, que ha sido total, desconfianza también en las instituciones. Hoy en día, cualquier ciudadano de a pie, si tú le preguntas si confías en la policía, lo más seguro es que te va a decir que no. Y eso es un discurso que manejamos desde antes. El doctor Garland sostiene que el populismo penal aparece cuando la política criminal deja de construirse mediante criterios técnicos para responder principalmente a las emociones colectivas y a las demandas inmediatas del castigo provenientes de la opinión pública. Efectivamente, Garland nos dice que la autoridad de los expertos es sustituida por la voluntad popular del fundamento de la política criminal. No hemos sostenido hasta en estos últimos años una política criminal necesaria que haya construido a través de lo que es el órgano judicial, el Ministerio Público. Básicamente, solo todo ha sido al calor del momento y les voy a explicar por qué. Por su parte, Gonzalo Quintero Oliveras afirma que el derecho penal deja de proteger bienes jurídicos para convertirse en un instrumento político orientado a satisfacer expectativas de castigo, ¿no? Entendemos que el derecho penal precisamente está para regular la conducta, eso se entiende, para dar el ejemplo, para evitar, para decirte, tú tienes derecho a todo, pero terminan cuando están y empiezan los derechos de los demás, ¿no? Tú no puedes afectar, si no, efectivamente vas a tener una represión. Ferraioli nos dice que el derecho penal debe ser racional, garantista y por lo mínimo proporcional, y eso está. Pero el populismo penal rompe estos principios porque amplía el poder punitivo, reduce las garantías constitucionales o garantías en parte que tenemos y privilegia el castigo sobre la justicia, ¿no? Tenemos ejemplos bastantes. Zaffaroni, ¿qué nos dice? Considera que el populismo penal es una forma de expansión irracional del poder punitivo, o sea, del Estado. El Estado utiliza el derecho penal para tranquilizar simbólicamente, o sea, solo como un símbolo, a la sociedad sin resolver sus causas reales de criminalidad. ¿De dónde empieza? ¿No? Y ejemplos vamos a tener bastantes. Por otro lado, Roxin sostiene que el derecho penal no debe convertirse en un instrumento de propaganda política, como lo hacen, ¿no? Muchos, sino debe mantenerse de última ratio, efectivamente. Legalidad, proporcionalidad, culpabilidad. Aspectos va a ser el derecho penal. Barata señala que el incremento de las penas no va a reducir la delincuencia, por el contrario, incrementa el encarcelamiento, profundiza desigualdades y fortalece el control social, pero el mal control social. Garland identifica varios elementos característicos: políticas penales emotivas, explotación política del medio, protagonismo de las víctimas, debilitamiento del conocimiento científico, endurecimiento del legislativo, aspectos que son mal llevados porque son al calor del momento, especialmente el daño que hacen a la ciencia. Ustedes han debido escuchar muy bien que un juez debe juzgar de acuerdo a la sana crítica, que involucra la lógica, la ciencia y la experiencia. Y cuando hablamos de la ciencia propiamente dicha, estamos hablando pues de toda esa investigación forense, que se deja de un lado ese mal daño que ha hecho la ideología de género, por ejemplo, la perspectiva de género, que deja atrás, vale más una supuesta afirmación de una supuesta víctima que la ciencia, que ha definido que esa persona no era él. Podríamos decir en un caso de violación, no era su semen, no era su genética. Por lo tanto, esa persona nunca estuvo ahí, pero la supuesta víctima afirma que él ha sido. O la pericia psicológica, que no existe daño del hecho denunciado. Y es una pericia, no, pero no, que el informe psicológico, la entrevista de primer contacto ha dicho que sí. ¿Y
y eso tiene más peso que un peritaje científico. Caso que efectivamente hoy en día también tenemos que afirmar que esto hasta el 2024, con seguridad, era lo que pasaba. Ahora por lo menos ya hemos vuelto un poquito más a la ciencia gracias a los autos supremos que está lanzando el Tribunal Supremo de Justicia conforme al doctor Ortega, que está haciendo unas características, por lo menos algo ya hay más de lógica y de lo que es el derecho penal en sí, esta ciencia. Entonces, las características del populismo penal, ¿qué son? Endurecimiento permanente de las penas, aumento constante de la prisión, multas, agravantes, condena perpetua, restricciones a beneficios penitenciarios, eso es lo que aumenta. En todo caso, también tenemos otra característica, la inflación legislativa. Cada hecho mediático produce nuevas leyes penales. Ejemplo, después de delitos sexuales o feminicidios, aparecen reformas inmediatas y aumentando más penas. Al calor del momento. La criminalización excesiva. Conductas antes administrativas pasan a ser delitos, ¿no? Y eso que tiene de consecuencia sobrecarga en el sistema penal. ¿Y esa sobrecarga qué genera? Retardación de justicia. Totalmente. Y en ese sentido también otra característica, el derecho penal simbólico. Se crean leyes cuyo principal objetivo es transmitir sanción o sensación de seguridad, pero no buscan eficacia real. Tenemos bastantes de ellas. Derechos de autor, por ejemplo. Simbólica, en todo caso. ¿Qué ha generado ese aspecto? ¿No? Cualquier ley supuestamente especial que no modifique el Código Penal como tal es totalmente simbólica, ¿no? Y efectivamente nuestro Código Penal sigue siendo actualizado, parchado, según otros autores. Hasta el momento no hemos tenido uno nuevo. Y hubiera sido un error el 2016 tal vez, porque también, producto del populismo, el legislativo no está preparado o no tiene los asesores que debería tener. Ustedes, nosotros, los que todos los días vemos el derecho penal, los expertos en derecho penal, podríamos decir, ¿no? Que vemos las consecuencias, tanto abogados, funcionarios públicos internos, como funcionarios externos, abogados en el ejercicio libre de la profesión, que sabemos lo que está pasando. Entonces, el predominio del discurso emocional, o sea, la política criminal, deja de basarse en estadísticas, criminología, evidencia científica. ¿Para qué? Pasa a ser fundamentación de indignación, miedo, presión mediática. Eso es lo que manda ahora. No nos dice nada la criminología. No vamos a la ciencia como tal, que son los expertos. Prácticamente un ejemplo. Gobierno que sale, gobierno que entra, denuncia corrupción, pero no nos precisa qué. ¿Dónde está la auditoría? ¿Dónde están los papeles? Y eso tiene que ver porque tenemos que acusar conforme a la ciencia. Una auditoría, estoy seguro que efectivamente va a generar muchos culpables, ¿no? ¿De dónde han desaparecido estos millones? ¿Destinados a dónde está? Hasta ahorita no he visto un auditor forense penal, auditor, que nos pueda aclarar estos delitos de corrupción. No, al menos yo no conozco uno de relevancia, a excepción de algunos médicos forenses. Pero un auditor, no. Y entonces, las causas del populismo penal, inseguridad ciudadana, ¿no? El medio al delito genera demanda de castigo. Otra causa, medios de comunicación. La cobertura intensiva produce percepción de incremento criminal, aunque las estadísticas no siempre lo han confirmado. Las redes sociales las amplifican. Indignación, desinformación, juicios paralelos, investigaciones recientes también destacan en el papel del moralismo, la viralización en redes como motores del populismo punitivo. Tenemos las campañas electorales, muchos candidatos prometen más cárceles, prisión perpetua, reducción de garantías, mayor uso de prisión preventiva, pero que genera también la desconfianza institucional. La ciudadanía percibe impunidad, percibe corrupción, lentitud judicial, y estamos de acuerdo, hay mucho de eso.
pero hasta ahorita seguimos en lo mismo. Solamente denunciamos, denunciamos y no buscamos soluciones. ¿Dónde están las soluciones y las garantías que nos tendrían que dar los del anterior y actual gobierno? Solo han sabido decir, está podrida la justicia. Lo decía el vicepresidente en su momento, Linera, García Linera, sí, Linera. Lo decía él. ¿Pero qué ha hecho él? ¿A quién ha llamado? ¿Con quién se ha juntado? Solo ha sabido denunciar. O sea, estamos en una política y en la boliviana donde denunciamos, nos quejamos, pero ¿qué hacemos? Muchos de los colegas abogados que conozco, y ustedes también están invitados, presentemos efectivamente nuestras tesis, nuestras propuestas de ley, que van a ayudar bastante. Lamentablemente, eso involucra también que tienes que tener tal vez una persona que puedas conducir. ¿Por qué? Porque el legislativo, pues no son abogados, la mayoría. Algunos dicen que lo son, pero nunca han ejercido y no saben. Y son personas civiles en cualquier área, no están bien asesorados. Sus asesores no les dicen la verdad, solamente les dicen lo que quiere oír, cuando el abogado, que también viene del antiguo italiano como consigliere, da consejos, genera soluciones, no problemas. Para eso está el abogado, para dar soluciones y no solamente hacer populismo referente a incrementar, a magnificar, sería la palabra, un problema. O sea, el ahogarse en un vaso de agua sin solución, cuando la solución está ahí. Entonces, los problemas que genera la sociedad con este aspecto es la sobrecriminalización, se crean delitos innecesarios, resultado del Código Penal cada vez más amplio, ¿sí? Nuestro código va creciendo, pero, y es bueno el Código Penal, pero necesitamos limitar ciertos aspectos, ¿no? Hacinamiento penitenciario, totalmente. ¿Qué cárcel acá en Bolivia está cumpliendo su función de resocialización? Ninguna. Tenemos ahí votados a todos los criminales que duermen en un mismo colchón 5 personas. ¿Pero qué más? La pasan muy mal, algunos, sí, los que tienen plata, ¿no? No digo que la cárcel es para sufrir, es para reinsertar. ¿Cumple esa misión? La respuesta es no. A simple vista, utilizando el método de la observación, vamos que sí. Entran, entran, podríamos decir, con una licenciatura en crimen y salen con un doctorado, podríamos decir, en otros delitos. O pierden totalmente la fe de la recuperación. O sea, salen más torcidos de lo que tendrían que estar. Las soluciones que tendrían que salir cambiados como personas de bien, pero no es eso. Entonces, en el tema de las personas privadas de libertad, ¿qué vemos? Violencia, enfermedades, reincidencia. Debilitamiento del debido proceso. Surgen propuestas como eliminar apelaciones, limitar la defensa, ampliar la prisión preventiva, pero no la solución a la humanidad como tendría que ser. Nuestra constitución es garantista y provida, pero no va más allá. Violación a la presunción de inocencia o el estado de inocencia. El imputado comienza a ser tratado como culpable desde el inicio. Totalmente. Y el caso Alberto lo está demostrando en México, que lo vamos a ver. El derecho penal del enemigo se clasifica a ciertos grupos como enemigos sociales y esto facilita penas desproporcionadas, restricciones de derechos. Cualquier contrario al gobierno actual o al gobierno anterior que estaba, no podía decir nada. ¿Por qué? Derecho penal del enemigo. Eras tú el enemigo. Generabas miedo. Cuando el derecho penal también está, y los derechos, la Constitución están para evitar el poder del Estado. El Estado está para administrar por un tiempo, pero no está para restringirte los derechos. Por otro lado, la discriminación. Los sectores más vulnerables suelen ser los más afectados, jóvenes, sin un, podríamos decir, metas, ¿no? Qué pena me daba escuchar a jovencitos decir yo quiero ser político. ¿Y por qué? Porque voy a entrar, voy a ser corrupto y voy a tener plata. O sea, ese es el fin.
de la política entonces. Cuando la política está para hacer la vida más fácil de todos. El político está para dar soluciones, no para embolsillarse, pero la realidad es otra cosa. Ejemplos, los pobres, sin oportunidades. Fondo indígena, ¿dónde? Dinero que se tenía que hacer, ¿dónde? Migrantes, en exceso. ¿Y qué hacemos? Y minorías olvidadas. Ineficacia preventiva, diversos estudios demuestran que incrementar las penas no reduce automáticamente la delincuencia. La presión, o diré la prevención, depende también de educación, empleo, políticas sociales, investigación criminal eficiente. No hemos tratado esos problemas en ningún momento. Entonces, la relación con el Estado constitucional de derecho hace que el populismo penal contradice los principios esenciales que encontramos efectivamente en el artículo 180 de la Constitución. Legalidad, proporcionalidad, por otros aspectos, otros principios, humanidad de las penas, culpabilidad, la presunción de inocencia, más que un principio es un derecho, debido proceso, la mínima intervención del Estado, la última ratio, o sea, es lo último que tenemos que aplicar es el derecho penal, pero no va, es lo primero que aplicamos. Efectivamente estamos fallando. Y entre la jurisprudencia internacional relevante tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué nos dice? Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no utiliza de forma expresa la expresión populismo penal, su jurisprudencia ha establecido estándares que limitan las respuestas penales extensivas de los estados. Por ejemplo, el caso Suárez Rosero versus Ecuador del 97. La Corte sostuvo que la prisión preventiva no puede convertirse en una pena anticipada. Debe ser excepcional. Requiere motivación suficiente, cosa que con la ley que se ha vuelto famosa por una candidata a Miss Bolivia, lamentablemente con mucha pena lo digo, tal vez se ha puesto nerviosa, pero eh, bueno, vamos a explicar este aspecto. Ha dicho que no conocía la ley 348, que está muy conocida, pero obviamente tal vez muchos abogados no conocen las leyes por números, ¿no? La 548, la 330, la 439, la 603, la 025, la 347, no conocen. Tenemos que decir ley de violencia contra la mujer, código de las familias, código de procedimiento civil, por así decirlas, la ley de organización judicial, la 260, la ley del Ministerio Público, no conocen. Eso lo formas con la experiencia y con la práctica. Pero cuando estás egresado o recién titulado, obviamente no vas a conocer esas, a veces, o te van a ganar los nervios. Simplemente como un modo de dar a entender ese aspecto, ¿no? Pero más allá de eso, ¿qué dice en este caso? Este criterio que nos habla de la pena anticipada, efectivamente no tiene que ver ese aspecto del linchamiento, ¿no? Este criterio impide que la presión social justifique privaciones arbitrarias de libertad. No podemos, como les decía, no podemos tomar la justicia por mano propia, como lo han querido hacer en Argentina, como lo quieren hacer en España, especialmente con este tema de la ideología de género. Caso Ativi versus Ecuador 2004, la Corte señaló que la prisión preventiva prolongada viola la Convención Americana, el Estado debe respetar la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque también el Pacto San José de Costa Rica, ¿qué nos dice? Que toda persona debe ser juzgada en un plazo razonable. Nuestro Código Penal, procedimiento nos dice 3 años. ¿Qué dura 3 años actualmente? En 5 años se está resolviendo. Un caso de 348, les diré con toda honestidad. O muchos. Y otros no. Otros son muy diligentes, ¿no? Caso Norín Catrimán y otros versus Chile 2014. La Corte condenó el uso expansivo del derecho penal y de normas antiterroristas contra integrantes del pueblo mapuche, destacando que
el jus puniendi, o sea, el poder del Estado, no puede ejercerse de manera discriminatoria ni desproporcionada, ¿no? Y tomando en cuenta, ¿no?, el caso del Hotel Las Américas, el gobierno de Evo Morales, ¿no?, cerca de la época electoral, por si acaso. Caso Barreto Leiva versus Venezuela, 2009. La Corte reafirmó que las garantías judiciales no pueden restringirse por razones políticas ni por presión social, ¿no? Estos precedentes consolidan la idea de que la política criminal debe mantenerse dentro de los límites del Estado de Derecho y de la Convención Americana de Derechos Humanos. Debemos tomar en cuenta que estamos, cuando hablamos de Bolivia, en un Estado de Derecho, donde se debe respetar las garantías constitucionales, cosa que actualmente no estamos viendo. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, TEDx, ¿qué nos dice? El Tribunal Europeo ha protegido reiteradamente el equilibrio entre seguridad pública y derechos fundamentales. Entre los principios desarrollados destacan prohibición de restricciones desproporcionadas a derechos fundamentales, ¿no?, la necesidad de motivación estricta para medidas privativas de libertad, ¿no?, esté fundamentada. Respeto al principio de proporcionalidad, ¿no? Castigo va a ser conforme proporcionalmente a lo que has hecho. Defensa del Estado de Derecho frente a respuestas populistas que erosionan las garantías convencionales. La doctrina también ha analizado que el papel del TEDx, o Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como contrapeso frente a tendencias populistas europeas, ¿no?, que prácticamente están siendo mal llevados, y eso lo dice la estadística, por gobiernos de supuesta izquierda, ¿no? No he notado más que los nórdicos que hayan aplicado tal vez un aspecto más llegado a lo que es la supuesta izquierda, ¿no? Solamente es gente política que piensa en sí misma, que está en el electorado para satisfacer sus bolsillos. Lo hemos tenido acá, los vecinos de Argentina lo han tenido en Brasil, Chile, y en sí toda Hispanoamérica no es la excepción. Actualmente lo vemos con México también, que en vez de generar soluciones, están generando problemas. Claro ejemplo, el tema político tendencioso de la presidenta Sheinbaum en el Mundial, que no iba para nada. Cuando el deporte está para unir a las personas, no para dividirlas, menos en tema de género, sexo. Pero más allá de eso, en las críticas doctrinales actuales, la doctrina contemporánea identifica diversas consecuencias negativas del populismo penal. ¿Por qué? Inflación legislativa, con reformas constantes motivadas, coyunturas políticas que no han servido y no han dado solución a nada. Les digo, o sea, ¿quién del legislativo ha hecho una buena propuesta actualmente? Estaban en el tema de la ley 010, mal llamada ley Brisa, de una extranjera. Bueno, tenemos otras, pero una extranjera que sí ha llegado a la Corte Americana de Derechos Humanos. No ha tenido, porque es un gasto también y tiempo, pero ha llegado hasta ahí. En territorio boliviano ya ha pasado supuesto delito. Pero, ¿qué están haciendo? Esa ley supuestamente está congelada. ¿Se ha trabajado? ¿Han explicado? ¿La han entendido? ¿Se han hecho asesorar? Inflación legislativa. Derecho penal simbólico, ¿no? Solo lo dice. La ley 700, ley de protección a los animalitos, especialmente a los de compañía, perritos y gatitos, pero bueno, se entiende para todos en general, donde efectivamente modifica el Código Penal al tema introduce el biocidio y tratos crueles. Simbólica. Sigue habiendo maltrato a los perritos, gatitos. ¿Se ha solucionado algún problema? ¿No? En parte. Desplazamiento del conocimiento científico. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ya estamos desconociendo y solamente nos estamos yendo a palabras, sustituyendo la evidencia criminológica por discursos emocionales.
O sea, escuchamos a una supuesta víctima llorar y no, y decimos que de entrada sí es la víctima. ¿Y qué tal si miente? ¿Qué tal si extorsiona? ¿Qué tal si se está aprovechando de los medios? No, no voy a decir, no voy a generalizar o totalizar, pero sí ha habido un porcentaje. Expansión del poder punitivo, con el riesgo para el Estado de derecho y garantías fundamentales, ¿no? Que el Estado lo hace suyo, cuando se supone que esto es un límite. Y obviamente vamos a hablar, ¿no? Se supone la independencia de órganos o poderes, como se conocía antes. Es muy distinto el ejecutivo, el legislativo y lo que es el poder judicial o órgano judicial. Actualmente el cuarto órgano, el electoral. Y tenía que haber un quinto órgano que era el de comunicación. Una estructura muy afín a lo que alguien quería perpetuarse en el poder en su momento. Pero no, no ha pasado. ¿Por qué no ha pasado? Porque efectivamente creo que ha habido en su momento también una lumbrera que ha generado y actualmente toda Hispanoamérica trate de irse un poco a una política más científica de soluciones. Pero bueno, no puedes solucionar algo que ha sido roto los últimos 20 años, de la noche a la mañana, eso sí. Y tiene que haber un cambio en el pensamiento bastante grande. Entonces, ¿qué debemos rescatar? El populismo penal constituye uno de los mayores desafíos para los sistemas penales democráticos contemporáneos actualmente. Si bien responde a una legítima preocupación social, sí, hay una preocupación social por la inseguridad, suele privilegiar a respuestas inmediatas, simbólicas, o sea, sin solución, como el aumento de penas o la creación de nuevos delitos, sin evidencia suficiente de su eficacia para reducir la criminalidad. O sea, también aplica la doctrina garantista representada por autores como Ferrajoli, Zaffaroni y Roxin, entre otros, advierte que estas políticas pueden erosionar en principios esenciales del Estado constitucional de derecho, como la legalidad, proporcionalidad, la presunción de inocencia o estado de inocencia, como conocemos, que solamente puede cambiar por una sentencia ejecutoriada y el debido proceso. Y así la jurisprudencia internacional, especialmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha reafirmado que la protección de la seguridad ciudadana debe armonizarse con el respeto a los derechos humanos, rechazando las medidas penales desproporcionadas o arbitrarias. En consecuencia, una política criminal legítima debe sustentarse en evidencia empírica, prevención, fortalecimiento institucional y respeto irrestricto a las garantías fundamentales que están en la Constitución, evitando que el derecho penal se convierta en un instrumento de rentabilidad política antes que de justicia, ¿no? Eso es lo que queremos evitar. Eso es lo que se quiere sacar a un lado. Entonces, ¿qué decimos? El populismo en Bolivia se ha manifestado mediante una tendencia sostenida a incrementar el poder punitivo del Estado como respuesta a problemas de la inseguridad, corrupción, violencia de género, narcotráfico y otros delitos de alta sensibilidad social. En numerosas ocasiones, las reformas penales han sido impulsadas por presión social, la cobertura mediática, el debate político, privilegiando y aumentando penas y la aplicación de tipos penales y del uso intensivo de la presión preventiva, más de una política criminal basada en evidencia empírica. Y este fenómeno ha sido ampliamente analizado por la doctrina hispanoamericana como una forma de derecho penal simbólico o populismo punitivo, ¿no? Ejemplo, el 2013, el 2011 como antecedente, sacan el censo, si no me equivoco, y efectivamente en el censo se analiza y se dice que hay mayor cantidad de mujeres. Perfecto. Hasta ahí todo bien. En Bolivia hay más mujeres.
Muy bien, según el censo de 2011. Pasa un hecho grosero en 2013 de un individuo que asesina a su pareja en 2013. Mediatizado, ¿no? Y se analiza. Y efectivamente eso conlleva un análisis rápido y se genera la ley 348 de violencia intrafamiliar y doméstica o violencia contra la mujer, introduciendo el feminicidio, que es un asesinato, efectivamente. Lo único que tienes que determinar es la relación de pareja, entre otros. Pero ese sería, ¿no? Solo feminicida es el que mata a su pareja con la persona que quería tener una relación, o sea, que sea mujer, ¿no? Porque el feminicidio como tal, la palabra en el diccionario dice que el que es el que odia prácticamente por ser mujer, la va a matar. Pero en el que tenemos en nuestro código penal es una relación emocional, no por el hecho de género. Entonces eso no se ha entendido como tal. Y lamentablemente en Hispanoamérica se ha cometido ese error, entre otros. Pero se lanza esta ley. 2013, finaliza el 2013, se lanza. 2014 llegan las elecciones. Evo Morales dice, ¿no? Vamos a trabajar, vamos a erradicar la violencia, sin estudiar otros problemas, e endurecemos la pena y lanza el 272 bis, violencia intrafamiliar y doméstica, que es el que mayormente está entrando y evitando más temas sin información. Me acuerdo muy bien cuando trabajaba en el Ministerio Público, venían señoras llorando y decían, sí, es que por borracho lo he denunciado, pero ahora quiero que salga, ¿quién nos va a mantener? Pues nosotros tenemos que seguir de oficio. ¿Y qué ha hecho esto? En un mal uso, podríamos decir, un ejemplo. Y luego ha ido gestionando la cosa, ha ido subiendo de nivel, ¿no? Pero no hemos estudiado del por qué el tema de roles en el campo, no hemos estudiado el tema de la idiosincrasia boliviana alcohólica, porque muchos de los hechos de 348 es bajo influencia del alcohol. ¿Por qué no le ponemos un impuesto más alto al alcohol? Que vivir, que así tal vez no, no hemos estudiado el tema de la clase media o pobre, estudio sociológico, y funda, porque el tema del dinero involucra también mucho en el acto familiar y genera violencia. Entonces hemos incrementado o ha desaparecido. O sea, la estadística de feminicidio ha subido. Más hombres que matan mujeres. ¿Por qué? Porque tienen miedo a que los denuncie, prefiero eliminarla de una vez. Y es esa situación. Si nos vamos a un análisis así, sin, podríamos decir, sin tener un poco de sentimiento, tal vez, así duro, un análisis médico como tal, ¿cuál es el diagnóstico? Entonces, se lanza esta mal llamada ley 348, pero no ha puesto fin al problema. O sea, la tesis, la hipótesis era 348 va a evitar violencia contra la mujer. Populismo puro. Ley 700, violencia contra animales. 2014 o 2015 pasó un hecho grosero, Cochabamba, una señora ahorca a su perrito, lo cuelga y le tira piedras. Lanzamos, y eso al calor del momento. Pero no sabemos de la tenencia responsable, de la crianza, de la afección, que tiene que empezar desde el pilar, desde el colegio. No hay, ¿no? Y de acuerdo a la 348, prácticamente los hombres vivimos ahorita supuestamente en libertad condicional. ¿Por qué? Porque debido a los marcos legales actuales vinculados al género, su postura se resume en los siguientes puntos. La presunción de inocencia afirma que este principio básico del derecho se ha evitado o se elimina ante las denuncias de violencia de género. El valor de la palabra argumenta que la declaración de una mujer tiene más peso absoluto para imputar o condenar a un varón sin requerir suficientes pruebas. Y la crítica al sistema judicial señala que la estructura legal de los organismos de Estado operan en desventaja directa para los hombres. O sea, si nos vamos a la ley 348 como tal. ¿Por qué hablo de este tema?
Porque hace unos días nomás ha habido en un caso, el señor Alberto Jasso, profesor que se quitó la vida tras ser señalado por un estudiante por presunto abuso. Un docente con 25 años de trayectoria, donde sus estudiantes han hablado muy bien de él, ¿no? Se quita la vida. Obviamente, eh, hacemos un análisis, uno se va a preguntar, ¿por qué si se va a quitar la vida si esta persona se supone que era un buen docente y todo eso? ¿Por qué se quitaría? O sea, el que nada hace, nada teme, ¿no? Pero, ¿qué hace interesante este caso? Él lanza un video que no confía en la institución. Populismo, debilidad en la institución de justicia. O sea, si eres inocente, por qué no te presentas al proceso judicial? ¿Y cuál va a ser la respuesta? Que ante estas falsas denuncias la presunción de inocencia no existe y se deja a los hombres en una situación de desigualdad frente a un procedimiento judicial. A menos que seas una persona influyente como Evo Morales, por ejemplo, con mandamiento de premio hasta ahorita no ha pasado nada, ¿no? O no sé cuál es su ventaja, pero un ciudadano de a pie, díganme ustedes, va a tener esa ventaja de manejar libremente por su chaco, como dicen vulgarmente, ¿no? El suscrito que les está hablando también hace mención a los casos en Argentina 2024, donde Fátima Barrón agarra y dice, bueno, yo denuncié a mi papá porque estaba enojada, lo he tenido 5 años en prisión, pero cuando he querido decir la verdad, el sistema no me ha dejado, la defensoría no me ha dejado. Yo quería decir que lo había hecho en un caso de enojo, caso que ha pasado. El caso de género también, con Lucio Dubois, pareja de lesbianas mata a un niño. Caso Ángel, no le dan la custodia al papá y muere en manos de la mamá por ser mujer. Argentina, acá en Sucre especialmente. Caso, a este señor me da mucha pena, ¿no? Lo denunciaron de violencia intrafamiliar y hizo lo mismo. 2020 se suicida porque él no podía soportar el tema de pasar por ese aspecto. No ha sido muy mediatizado, más ha sido de conocimiento. El señor abogado trabajaba en una notaria, pero sabía lo que se estaba sometiendo. Y actualmente, ¿no? El linchamiento político que vemos en el caso de él. Bueno, en este caso no voy a decir que es un caso tan grande o tan severo, pero han debido ver del caso del amiguito cobarde, para mí, porque es un cobarde, que empuja a una persona de la tercera edad. Pero le han dado detención preventiva, cuando no iba al caso. Tampoco hay tentativa, porque conforme al artículo 8, la tentativa, si no analizamos muy bien, nos habla de una fuerza externa que haya evitado la consumación del delito. Acá no ha habido tal caso como tal, pero sí hay una presión y una actitud del jovencito que no hay. Porque pelear con una persona de la tercera edad o una persona de los grupos vulnerables es perder o perder, ¿no? Eso más es una explicación moral, ¿no? O sea, vas a pelear contra un viejito y eres un abusivo. Ahora peleas contra el viejito y el viejito te saca la mugre, eres el débil que se ha hecho pegar con un viejito. Entonces vas a perder y perder. Entonces, esa es una situación, efectivamente, Danis, pero eso es más de cultura. Lamentablemente, la sociedad igual no está en esa cultura de tomar terapia, tomar un psicólogo, hablar con alguien, sacarse esa rabia bajo una actividad profesional. Y un profesional adecuado efectivamente va a ser un psicólogo, ¿no? A mí me parece perfecto, todos deberíamos tomar terapia, sinceramente, ¿no? Desde el político presidente hasta la persona con el trabajo tal vez menos oficio, porque se necesita, porque hay un estrés laboral, hay un estrés como un estrés de pareja, social como tal, que te llena, pero eso es otra cosa, pero esos aspectos se debían haber abordado y no se han abordado para la solución de una ley. Por eso digo, saquen las leyes la rápida. La 348, hipótesis, parar la violencia. 2026 han parado, se han incrementado y la cultura sí lo ha demostrado. Y es más, se ha demostrado que es un problema también.
porque vulnera la presunción de inocencia, ¿no? Y se han generado ciertos colectivos extremistas en, en la ciudad de Cochabamba. Se dice que hay un colectivo feminista que abusa de esto para armar casos, sacar ventaja y extorsionar, ¿no? Entonces, ¿y dónde entra la ciencia? ¿Dónde entra el procedimiento penal como tal? ¿No? Entonces, debemos ver esos aspectos, ¿no? Entonces, ese es el tema de fondo del populismo como tal. El mal populismo que está afectando, bueno, en sí no es mal, en sí es el populismo como tal, es un cáncer que está afectando la ciencia del derecho penal, estimados doctores. Con eso me quiero despedir del aspecto en la aplicación. Eso es lo que vamos a entender. Efectivamente, en una maestría que la he concluido ya hace bastante tiempo, más al contrario, estoy en un doctorado, he finalizado uno y justamente iniciado otro con esta tendencia al derecho penal y a derechos humanos, que efectivamente está abriendo los ojos para que podamos entender de que la solución no es en endurecer, la solución está en otros aspectos de educación, de política criminal como tal, o política pura y simple como tal, que lamentablemente no hemos aprendido a aplicar. Y es a nivel mundial ese problema. No voy a decir que Estados Unidos esté por encima, tiene más estudios, sí, pero no está por encima. Europa tampoco. Sí he visto un funcionamiento interesante, justamente con esto último de Noruega, ¿no? He visto ese funcionamiento, indica, pero también eso se ve en la calidad de su educación, de sus principios. La Constitución boliviana, si ustedes leen el artículo 8 de la misma Constitución, nos habla, ¿no?, de los principios que deberíamos tener, empezando por los principios incaicos, ¿no? No seas flojo, no seas ratero, no seas mentiroso. Y está bien. Si crecemos bajo esos principios, pues se supone que tendríamos que ser bolivianos de bien. Pero creo que la viveza, la mal viveza criolla, se está dejando llevar, ¿no? Y ese aspecto es lo que está acabando y no estamos formando a los niños, estudiantes, universitarios como quisiéramos. Tampoco voy a decir que el problema está en destripar lo que es el órgano judicial o endurecer las penas a delitos especiales contra jueces, como el delito de prevaricato y demás, o administradores de justicia, sino también desde la universidad, desde la educación, desde la carrera de derecho como tal, también el problema va. Lamentablemente, abogados en distintas ciudades, ejemplo Santa Cruz, normalizamos el tener que dar incentivos al fiscal, al juez, para que salga a nuestro favor, o ni siquiera para salir a favor, para agilizar, cuando ese es su trabajo, ¿no? Entonces no estoy diciendo que ellos te pidan, sino que tú lo estás normalizando. Aspectos que eso también se tiene que dejar a un lado y se acabar. Y lamentablemente son aspectos que nos tienen que hacer reflexionar. Muy bien, estimados doctores, haciendo esa reflexión, el suscrito ha concluido la exposición del populismo penal. Y con todo gusto, tal vez podamos resolver alguna pregunta, si es que tienen alguna pregunta, o bueno, caso contrario, que Dios los bendiga y bueno, sigamos adelante. No sé si tienen alguna pregunta. Muy bien. Eh, no habiendo preguntas, estimados doctores, muchas gracias por haberme estudiado. Oh, no, Daniel Olivera. Sí, magíster, muchas gracias. Muy interesante. He estado viendo un poco también, obviamente hay que separar para entender el populismo penal, lo que es el populismo primero, ¿no? Pero yo quería un poquito y de manera puntual para no consumir muchos minutos, ver el tema
dos puntualizaciones. Bueno, una puntualización y una pregunta desde frente, o las dos preguntas. Actualmente se puede decir que estamos todavía en un escenario de populismo penal. Y yo daría como un ejemplo de repente, siguiendo la línea que también se marcaba hace rato, eh, podría considerarse esto del levantamiento de la subvención, por ejemplo, una medida de populismo penal en el actual gobierno, sin el afán de hablar mal, ¿no? De este o el anterior gobierno, por una parte. Y por otra, ¿no sería este populismo penal un escenario anterior a una, con el control de los medios, el tema de la judicialización de la política, o más bien la politización de la justicia, un escenario previo a un estado totalitarista, perdón? Eso, Magister, y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Daniel. Bueno, en base al tema de la subvención, eh, entiendo yo, como abogado más que todo, eso no los tendría que hablar un economista, muy en el fondo, pero en el entendimiento que te puedo dar, era algo totalmente necesario. Seguíamos viviendo en un país de las maravillas, donde incluso del tema de la subvención, mucha gente generaba dinero haciendo cargar sus tanques y cometiendo el tema de ir a vender esa gasolina a las fronteras, Argentina, Perú, qué sé yo, Brasil, quitándonos esa subvención y la gasolina que era, se entendía que era para los bolivianos, la vendían, ¿no? Al precio que efectivamente es, porque el tema de la gasolina es internacional. No voy a decir que es un precio porque tiene que ser diferente en Brasil y diferente en Bolivia. Se tenía que ser uno, pero vivíamos en esa esfera. ¿Por qué? Porque en su momento Bolivia tuvo un tema muy bueno con el tema del gas, apogeo podría decirse, o sea, la época de vacas gordas, ahora estamos en la época de vacas flacas, si nos acordamos de la historia de José, ¿no? Este soñador que nos habla en la Biblia, ¿no? Y obviamente él argumenta la estrategia para sobrevivir a la época de las vacas flacas. Lamentablemente no hemos tenido un José que nos diga eso en su momento de las vacas gordas, ¿no? Entonces, esa ha sido una situación que incluso hemos tenido el lujo de gastar en un satélite, que el Internet sigue siendo el más caro en Bolivia, pues yo siempre hablo del Internet bastante, cuando el Internet debería ser un elemento que ahorita lo estamos usando para el estudio en este momento, sin discusión, y debe ser pues propio. Y un satélite que ni siquiera sé, si personalmente te digo, si existe o no. Tal vez nos han mostrado un video como el viaje a la luna, y bueno, se han embolsillado ese dinero del satélite. No lo sabemos, ¿no? O sea, al menos yo no puedo dar fe de eso. Eso es un aspecto. Entonces, ya no esa pregunta como tal tenía que pasar. Lamentablemente al gobierno que le ha tocado tendrá que ver las soluciones, de ver la calidad, de ver la solución a los problemas, pero es un aspecto, ¿no? O sea, como tal, el anterior gobierno se aplazó y el gobierno actual se está aplazando. O sea, no voy a decir que ninguno es mejor que el otro, pero se supone que hay un tema de la prevención. No se ha llevado a cabo esa prevención. Por eso te digo, no ha habido un José que nos diga ese aspecto. Dos, te refieres al tema del totalitarismo, que está bien, y que eso es lo que se quería hacer, ¿no? Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. Y está bien, y eso en política lo vemos bastante, ¿no? Ese control que tiene que tener. Por eso Ferrajoli critica ese aspecto del jus puniendi del Estado, o sea, el poder que tiene el Estado de coerción, que lo usa. Y lamentablemente cuando ese poder está mal utilizado, ya sea por Evo Morales, que era el estandarte del anterior gobierno, y actualmente por Rodrigo Paz, pues igual sigue siendo una tiranía. Cualquiera de los dos que lo use a su beneficio va a ser una tiranía, ¿no? Depende cómo lo uses, va a ser. Pero el tema es que cualquiera que administre el Estado, se supone que tiene que hacer las cosas bien. Por algo, se supone que teníamos que tener independencia de poderes. Actualmente, puedo dar fe que desde siempre nunca ha habido la independencia de poderes. Siempre todo se ha arreglado bajo una llamada del gobierno a un juez y se ha dado esa situación. No voy a generalizar, pero ha habido situaciones. Por otro lado, tengo que decir que hay administradores de justicia muy justos, muy correctos, ¿no? Donde no se dejan influenciar
por ese poder del totalitarismo que se quiere hacer, ¿no? Hay una situación, pero eso es más que todo política y no es como tal derecho penal puro y simple. Yo te lo hablo más que todo desde el momento del conocimiento que se tiene. Espero haber respondido a tu pregunta, querido Daniel. Sí, muchas Tenemos gracias. otra pregunta de Joel. Joel, muy buenas noches. Buenas noches, Magíster. Primeramente, una excelente ponencia, Magíster, la verdad. Se logró entender. Me abrió los ojos también. No conocía de lo que es el populismo penal. Y bueno, como tal, la pregunta es, Magíster, en sí, el caso Bolivia-Chile, del caso Narcomaderas, para ser específico, ¿se podría considerar un populismo penal como tal, del lado chileno, puesto que estas no han dado todavía una pericia concluyente, ¿no? ¿Sería un populismo popular, tal vez? Eh, el populismo es emplear la política, y la mal política, en brechas de obtener todavía el medio de poder, podríamos decir, o el instrumento del poder, o de tentar el poder también, como lo dice Isma, para seguir en este aspecto de seguir en el poder, valga la redundancia, ¿no? Ese es un aspecto y la creación de malas leyes, ¿no? Ese es un aspecto. No puedo decir que es populismo en el tema de Chile. ¿Por qué? Porque Chile efectivamente ha denunciado el tema de el tema de el tema de las maderas encontradas con cocaína, ¿no? Ahora, eso sí, en el módulo que pude impartir del derecho penal económico, el tema del derecho penal económico trasciende mucho en el respecto a a la circulación de la riqueza, ¿no? Más allá de que haya sido, y tiene que ver mucho también el derecho penal económico con los delitos de corrupción, más allá de que se haya encontrado ante Chile, y Chile tenga ahora eso en poder, esté realizando la pericia y demás, y más aún cuando se supone que es un gobierno, entendemos de la misma línea que el actual medio y demás, porque obviamente la lucha es contra la corrupción como tal, pero lo que yo me pregunto, ¿cómo ha podido pasar todas esas trancas y desde dónde ha empezado? Porque para hacer el tema de las maderas, el método de enfriar, producir, tarda 5 días a 10 días, ¿no? Introducir justamente ese líquido para que luego se haga otro aspecto y de minimizar con la madera y no sea detectable. Se tarda, pero obviamente no han podido soportar ya los controles. O sea, yo me pregunto cómo ha pasado la tranca boliviana todo cuando en Bolivia ya ese método se conoce desde el 2021. Ese método lo han generado en Colombia, y lo hacían en un principio introduciendo ropa. O sea, muchas personas iban con ropa a Europa, supuestamente ropa sucia, y esa ropa era introducida en el químico y bueno, se acaban. Pero eran pues cantidades mínimas, ¿no? Kilo que en Dubái lo vendías en $45,000, pero tenías que llevar bastante ropa, supuestamente para justificar 10 días. Eso en tema de la 1008, además. Entonces, ese es el tema, más que todo, tendría que ver mucho más con el derecho penal económico que ha sobrepasado el tema del aspecto. De populismo no tendría nada, porque las leyes no podemos involucrar el populismo con la mala información o demás, simplemente con la mala política. Obviamente, uno de los puntos del populismo es la mala información mediática que se tiene. Ahorita se entiende que tendría que haber esa información que nos tendrían que estar dando los chilenos, de cómo se dio, cuántas maderas se ven afectadas o cuántas toneladas de droga han podido sacar, porque se supone que ellos tendrían que hacer, o entiendo que tienen que hacer ese proceso químico de sacar, y van a tardar efectivamente por lo menos unos 20 días. Bueno, esto ya es de hace bastante tiempo, ya tendrían que tener con totalidad toda la cocaína disuelta o demás para, qué sé yo, para tomarla como evidencia, quemarla o destruirla. Porque también lo que me pregunto, en la circulación de dinero, incumplimiento de contratos y de contratos, se supone que esa madera tenía que ser utilizada para qué. ¿Cuál era el fin? La empresa que has agarrado ha llevado la madera. ¿Era para construcción? ¿Para muebles? ¿Para qué servía esa madera? Porque si sacamos la cocaína de un lado, ¿para qué servía esa madera? Y está incumpliendo. ¿Y qué? Y eso está generando pues a Bolivia
en una inseguridad total porque las empresas ya no van a confiar, porque efectivamente Bolivia ¿de qué vive? Vive del Producto Interno Bruto. Nosotros solamente vivimos de todo lo que se produce en Bolivia, como piedra, arena y demás materiales que no, nosotros no refinamos, que no, lamentablemente no tenemos las empresas para derivar, para construir, para hacer, ¿no? Y necesariamente vivimos de esa exportación y todo nuestro producto bruto ellos lo refinan y nos los vuelven a vender a nosotros y ahí es pues donde nosotros perdemos bastante. Pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Entonces no iría con el tema de populismo, simplemente con carencia de investigación total sería ese aspecto y bueno, más que todo, tiene mucho que ver con la influencia del derecho penal económico. Eso es lo que te podría responder, querido Joel. Muy bien. Bueno, como siempre, como docente, actualmente en la universidad que me gusta estudiar tanto, que ha sido San Francisco Javier, que me ha formado muy bien y bueno, lo haber pasado también por lo que ha sido también las escuelas del ESEAN, la Universidad del Siglo XX, la Universidad Andina, la Católica y demás universidades, siempre no es la invitación a poder formarnos más, ¿no? A tener criterio. Y para eso son las clases, para compartir estas experiencias y estos criterios. No olviden que siempre un diplomado, una maestría, un doctorado van a generar una comprensión. Otros también pueden utilizarlo tal vez para tener, qué sé yo, una ventaja en respecto bueno, una ventaja efectivamente en relación a lo que es, qué sé yo, tal vez quieran ser jueces, fiscales, y es un requisito, sí o sí, y está bien, pero también el objetivo es de que vas a mejorar tu entendimiento o vas a abrir los ojos, podría decirse también en parte, para ver más allá, ¿no? Y ese es el tema del estudio, de ser mejor para servir mejor a los demás, ¿no? Obviamente la autoformación la puedes hacer tú solo, pero siempre es bueno generar esos grupos de debate y eso, ¿cómo lo vas a lograr? Siempre con un diplomado, una maestría, un doctorado, porque eso es lo que generamos, debate y crítica y en la autoformación de cada uno, ¿no? Bueno, ese es un punto de vista que yo siempre les he dado a mis queridos estudiantes en pregrado y bueno, compartir con ustedes, estimados doctores. En ese sentido sería que tengan muy buenas noches. Estaríamos terminando y concluyendo la clase con amigo el día de hoy. Un gusto haber compartido. Bueno, muchísimas gracias, Magister, por tan valiosa e importante ponencia. Para cerrar, también agradecerle a todos por acompañarnos al día de hoy. Esperamos que este webinar haya sido de valor y les haya permitido conocernos mejor el alcance de este programa. Sin más que decir, que tengan una excelente noche. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.